Delphias Audiolibros presenta Halo Primer Golpe. Una novela del universo Halo, escrita por Eric Nylund. Publicada en diciembre de 2003 y que llena el vacío entre Halo Combat Evolved y Halo 2. Sección 3. Rescate. Capítulo 20. Fecha. Anomalía. Estimado. 0610 horas. 23 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave de transporte capturada al Covenant. Sistema Epsilon Eridani. En ruta hacia la superficie de Reach. Pulaski aceleró la nave capturada a su velocidad máxima. Por debajo de Mach 1. El aparato se alzó y se unió a un largo convoy de naves Covenant, entre las que había transportes de tropas, robots de rescate y cazas Seraph, que descendían de una órbita superior hacia la superficie. La formación de naves alienígenas se dirigía directamente a la montaña Mechanite. Los comunicados del Covenant pasaban por la pantalla al lado del asiento del piloto, hasta que cesaron. Llega una transmisión del convoy. Supongo que no les gustan los visitantes, murmuró con calma Pulaski, mirando la caligrafía Covenant. No nos disparan, señaló el almirante, cogiéndose al respaldo del asiento de Pulaski. Va bien, sigue volando, oficial técnico. Se volvió hacia el jefe maestro. Preparaos, hijo. El jefe asintió y fue hasta la popa, con el resto del escuadrón. Sus 3 Spartans, junto con el teniente Haverson, Locklear y el sargento Johnson estaban de pie ante una serie de armas ordenadas sobre la cubierta. Anton estaba comprobando el inventario. Pistolas, un arma de combustible, lanzacohetes Jackhammer, pistolas explosivas y de plasma, y toda clase de granadas. Podés escoger. El jefe se quedó 5 cargadores de munición para su fusil de asalto MA5B, 3 granadas de fragmentación y una pistola para las peleas de corto alcance. Nada muy voluminoso. Prefería lo sencillo para poder mantener un ojo en el resto del equipo. Locklear sopesó el arma de combustible, y gruñó a causa del esfuerzo. El compartimento para el combustible del arma brillaba con un espeluznante tono verde. Grace le liberó de aquella arma demasiado pesada para él, y se la colocó sin problemas en el hombro. Asegúrate de quedarte una pistola, le recomendó el jefe a Locklear. Allá abajo, estaremos siempre cerca de nuestros enemigos. Entendido, contestó Locklear. Nos acercamos, anunció el almirante. El jefe maestro avanzó hasta la cabina para poder mirar. La línea de naves de transporte y de robots giraba hacia un montón de rocas del tamaño de camiones que habían extraído de la montaña, donde antes se alzaba la montaña Mechanite, majestuosa e inexpugnable, cubierta de bosques y glaciares. Ahora había un hueco de unos 3 kilómetros de diámetro. Ahora era solo una mina desnuda, con un único hueco que descendía por el centro. Un crucero Covenant flotó por encima del hueco y el brillo púrpura de un ascensor de gravedad lo atrajo hacia el agujero. Esa será nuestra zona de aterrizaje, anunció Whitcomb. Pulaski, quiero que conduzcas esta bañera directamente hacia abajo, pero puedes darles un respiro a los motores y permitir que el rayo gravitatorio haga el resto. Nos llevará hasta donde sea que esté el fondo. Con todos los respetos, almirante, dijo Pulaski, pero no creo que quepamos. El almirante echó una mirada al agujero. Cabremos. Tengo toda mi confianza depositada en ti, oficial técnico. Hazlo rápido. No creo que nadie de aquí arriba piense que bajar sea una buena idea. Sí, señor. Centró los ojos en el agujero. Ningún problema, señor. El jefe maestro se sorprendió de la ausencia total de miedo en el almirante. Confiaba en el juicio de aquel hombre. Le habían criticado duramente durante sus campañas por sus tácticas y estrategias poco ortodoxas, pero había demostrado en cada ocasión que su aproximación había sido la correcta. El jefe maestro, además, se daba cuenta de que cuanto más alto era el rango de la persona que te daba órdenes, más imposibles de cumplir eran estas. Sujetaos, les dijo el jefe al resto de su equipo. Pulaski inclinó el morro de la nave de transporte y se dejó caer hacia la oscuridad púrpura, hacia el parpadeante rayo de gravedad. En el instante en que penetraron en el campo, la nave dio un bandazo, aceleró y se adentró en el agujero excavado en la roca, alejada de los débiles rayos de sol de la superficie. La nave quedó a oscuras. Las luces interiores se encendieron con su tenue iluminación azul. No tenemos espacio para maniobrar, se quejó Pulaski. El teniente Haverson trepó hacia la cabina. Almirante Whitcomb, señor, ya veo cómo vamos a entrar, suponiendo que este agujero nos lleve a alguna parte, pero la segunda parte de su plan no la tengo tan clara. ¿Cuál es la estrategia de salida, señor? La mirada de acero del almirante atravesó a Haverson. Lo tengo todo planeado. Tú solo tienes que disparar cuando te lo ordene y mantenerte en tu posición. ¿Comprendido? Haverson apretó la mandíbula, evidentemente insatisfecho. Sí, señor. Pulaski se centró en los muros del túnel, que se aproximaban cada vez más a la nave. Los sensores de corto alcance detectan un contacto, informó. Parece el fondo del hueco. Tiempo estimado de llegada, 60 segundos. A esta velocidad. El almirante se inclinó hacia el jefe. Quien quiera que esté allá abajo nos va a disparar con todo lo que tenga, le susurró. Asegúrate de que le golpeas con 10 veces más fuerza. Coloca a Anton delante,
para que intente localizar a tus Spartans. Supongo que se habrán adentrado todavía más. Antes de que el jefe pudiese contestar, el almirante se desplazó hasta la popa y agarró un fusil de asalto y 2 pistolas explosivas. Se colgó granadas de plasma y de fragmentación del cinturón. 30 segundos, advirtió Pulaski. Apagó los motores, y la nave de transporte se desplazó únicamente por efecto del rayo gravitatorio. Allá abajo hay algo. ¿Es luz solar? La nave de transporte emergió a una habitación de dimensiones titánicas. Tenía 3 kilómetros de diámetro. Era circular y 12 galerías marcaban sus límites. En el techo, había un solo holográfico, y una docena de lunas daban vueltas alrededor de la bóveda. A excepción del agujero que habían excavado en la montaña, aquella proyección holográfica era perfecta. El almirante examinó la estancia, y sus ojos oscuros se quedaron fijados en una reunión de fuerzas Covenant, cerca de uno de los límites de la sala. Allí, dijo, señalando la zona. Creo que debe de haber un centenar, entre los pocos con acento agudolites, los Jackals y todos esos grunts. Parece que están despejando la entrada de una caverna, y que no están preparados para tener visitas. Pulaski, aterriza a medio kilómetro de ellos, y después despega de nuevo. Te quiero de vuelta al hueco lo antes posible, para que lo bloquees. No quiero dejar la puerta trasera abierta de par en par. Sí, señor, respondió Pulaski. Tú te quedarás en la retaguardia, hija, ordenó a Lee. Quédate aquí y vigila la nave, junto a Pulaski. Lo siento, señor. Sí, señor, contestó Lee. El jefe maestro detectó un cierto tono de amargura en la voz del Spartan por tener que quedarse en lo que, sin duda, pensaba que era una tarea menor. La nave de transporte descendió un poco más, hasta que estuvo a solo 1 metro de las losas azules del suelo. Las escotillas laterales se abrieron. El jefe fue el primero en saltar, seguido de Anton, el teniente Haverson y Locklear. De la escotilla del otro extremo saltaron el almirante, el sargento Johnson y Grace. La nave se elevó inmediatamente para colocarse en el agujero del techo, lo bastante lejos para que no pudiese alcanzarle ninguna clase de disparo desde tierra. Todo el mundo en marcha, gruñó el almirante. Señaló a Grace y a Locklear. Vosotros dos, disparad las armas de largo alcance. El resto, moved el culo. Acaba con ellos. El plan del almirante era sensato. No arriesgaba la nave de transporte, su único medio para salir de allí, por eso no la hacía aterrizar demasiado cerca del enemigo, y seguía manteniendo el elemento sorpresa, ya que el Covenant nunca podría haber previsto un ataque en el centro de su operación. Pero, ¿cuánto les duraría aquella ventaja? ¿Cuánto antes de que un crucero redujese a átomos su nave de transporte? El Covenant no era su peor enemigo, lo era el tiempo. Grace se detuvo para colocar el arma de combustible en un ángulo de 45 grados, apuntando al aire. Disparó, y el arma alienígena soltó una esfera de energía brillante. El proyectil cruzó el medio kilómetro de distancia, impactó y estalló con un destello verde. Grunts y Jackals volaron por los aires. Locklear disparó 2 cohetes Jackhammer, y dejó caer el lanzacohetes. Los 2 proyectiles fueron a parar en medio de un grupo de con acento agudolites que, hasta el momento, habían manejado el cotarro. Las explosiones gemelas sumieron en la oscuridad aquel extremo de la sala con nubes crecientes de polvo, fuego y humo. El jefe maestro hizo un gesto a su equipo para indicarles que se separaran y avanzaran. Delante de él se recortaban las siluetas de los grunts y los jackals bajo las nubes de polvo. Gritaban y disparaban al aire, los unos contra los otros, a cualquier cosa que se moviese. Seguid moviéndoos, indicó el jefe maestro. Seguid haciéndolo mientras no sepan que les han golpeado. Anton se detuvo y se arrodilló al lado de una serie de pasos grabados en el suelo enlosado. ¿Qué le ha pasado por aquí?, le informó por radio. El jefe maestro encendió la frecuencia del equipo rojo. ¿Qué, Eli, Fred, Joshua, Spartans? ¿Recibís mi señal? Solo la estática le respondía. Un rayo de plasma que había salido del área cubierta de neblina y escombros, donde se encontraba el asombrado grupo del Covenant, se desvió cientos de metros hasta estallar junto al jefe maestro. Grace se detuvo y disparó de nuevo el arma de combustible. Una segunda esfera de energía radiactiva voló por encima de ellos y explotó sobre el muro. Bajo aquella intensa luz, el jefe maestro podía distinguir una docena de jackals que se sujetaban a la pared y unían sus escudos energéticos para crear una falange. Detrás de esta, 5 con acento agudolites preparaban los fusiles de plasma. Abajo, indicó a gritos, y se lanzó a un lado. Grace se lanzó al suelo y rodó hacia un lateral. Los rayos de plasma chisporrotearon por encima de sus cabezas, y los escudos del jefe maestro se vaciaron al ser alcanzados por un disparo. La andanada convirtió algunas de las losas azules que le rodeaban en un cráter de cristal ennegrecido. Granadas, sobre esos escudos. Spartans, bramó el almirante Whitcomb. El jefe maestro y Anton prepararon las granadas de plasma y las lanzaron desde sus posiciones en el suelo. Golpearon el muro del fondo y cayeron en medio del racimo de con acento agudolites y jackals.
Detrás de sus escudos se vieron un par de destellos azules, y la formación enemiga se separó. Los Jackals se separaron y corrieron. Grace disparó de nuevo con el arma de combustible, golpeó la falange rota y los redujo literalmente a pedazos. Dejó caer el arma. El contador de calor está al máximo, informó. Está demasiado caliente para volver a usarla. Atrás, le ordenó el jefe. Estas armas tienen un mecanismo de seguridad. Grace saltó justo a tiempo. El arma caída empezó a soltar chispas, a escupir y estalló con la fuerza de una granada de fragmentación. Unas losas ennegrecidas y rotas les llovieron encima. Locklear corrió y disparó contra los soldados Covenant que escapaban de la excavación. No iban armados. Locklear acabó con ellos sin remordimientos. Detrás de un montón de rocas destrozadas, un par de con acento agudolites intentaba ponerse en pie. De pronto, los huesos se les salieron del pecho en una tormenta de sangre. Giraron para descubrir el origen de aquella fuerza, de aquellas rocas que habían salido de golpe del pasadizo bloqueado. 3 Spartans emergieron de su refugio, con los fusiles de asalto todavía humeantes. John supo en el mismo instante que se trataba de Kelly. Fred y Will. Corrió para reunirse con ellos. Fred bajó el arma. Anton, Grace. John, dijo, incrédulo. El jefe maestro abrió un canal para comunicarse con sus Spartans. Soy yo. Y ojalá tuviese tiempo para explicarlo todo. Lo haré más tarde. Primero tenemos que salir de aquí. Kelly fue la primera en salir, y colocó 2 dedos sobre el visor de John. Quería devolverle la sonrisa, pero en aquel momento el almirante Whitcomb, corriendo con todas sus fuerzas, se detuvo al lado del Spartan. Le seguían Harrison, Locklear y Johnson, que seguía mirando a su espalda, para comprobar la enorme sala que le rodeaba. ¿Estáis todos?, preguntó el almirante Whitcomb. No, señor, respondió Fred. Hay una persona más. Se dio la vuelta y extendió su mano hacia el túnel parcialmente hundido. Señora, ya puede salir, es seguro. Durante un segundo el jefe maestro olvidó que se encontraba en el centro del campamento enemigo. Se olvidó de la guerra, de que Rich había caído, de todo lo que había pasado en los últimos días. Nunca había pensado que volvería a verla. La doctora Halsey surgió del túnel. Se sacudió el polvo de la falda y de la bata de laboratorio con una grácil mano. Almirante Whitcomb, es un placer volverle a ver. Gracias por el rescate. Ha sido mucho más oportuno de lo que se imagina. A continuación se volvió hacia el jefe maestro. O te tengo que dar las gracias a ti por esta temeraria operación, John. El jefe maestro se dio cuenta de que no tenía palabras con las que responder. Y se estremeció al sentir aquel uso casual de su nombre. Pero podía perdonárselo. Siempre le había llamado por su nombre, y no por el rango o por el número de serie. Se fijó en el cristal del tamaño de un puño que sostenía en la mano. Tenía 1 millar de caras y emitía una luz azul brillante, del mismo color que los zafiros o los rayos de sol sobre el agua. Dale las gracias a quien quieras, Catherine, dijo el almirante Whitcomb, o celebra una fiesta, si eso te apetece. Cuando hayamos salido de aquí. Encendió su radio. Pulaski, baja. El sargento Johnson colocó su mano sobre el brazo del almirante y señaló con la cabeza la otra pared. ¿Qué pasa, sargento? La voz se le congeló en la garganta. El sensor de movimientos parpadeó en su HUD, pero no había ningún contacto sólido. Y tampoco podía ver a nadie en toda la caverna de 3 kilómetros de ancho. ¿Había captado un eco con acento agudolite camuflado? No, el polvo del aire lo habría revelado igualmente. Que nadie se mueva, susurró el almirante. Y el jefe maestro los vio a todos. Antes no se había fijado en ellos porque pensaba que era cosa de la bruma, del polvo, quizás de la distancia, que causaba un espejismo. No había creído posible que tantos soldados del Covenant permanecieran completamente quietos. En cada nivel de las 12 galerías que rodeaban la gigantesca sala había soldados del Covenant. Los Grunts, los Jackals con escudos encendidos, los con acento agudolites gruñendo y varias parejas de Hunters con cañones de combustible brillando con un tono verdoso poblaban todos los balcones. El aire se llenó con el gemido de 1 millar de armas de plasma cargándose. Era como un enjambre de langostas. Nadie se movió. Nadie respiraba excepto Locklear, que exhaló con un gemido largo y doloroso. John intentó contarlos, pero debía de haber miles en cada nivel. Al menos, un batallón, o algo más. Ni siquiera tenían que apuntar. Lo único que tenían que hacer era disparar y llenar el aire de agujas explosivas y de energía hirviente. Quedarían vaporizados antes de que pudiesen refugiarse en el túnel que tenían a sus espaldas. Una pareja de Hunters rugió. Alzaron su arma de combustible, apuntaron con calma contra John y su equipo y dispararon. Un segundo después, el resto de la horda alienígena también abrió fuego. Sección 3. Rescate. Capítulo 21. Fecha. Anomalía. Estimado. 0640 horas.
23 de septiembre de 2552. Calendario militar. A bordo de la nave insignia capturada el Covenant Justicia Ascendente, periférica del sistema Epsilon Eridani. El Ascendant Justicia surgió de los reinos no euclidianos no einsteinianos que los humanos habían bautizado erróneamente como espacio estelar. No había espacio ni estrellas en aquellas otras dimensiones por las que se desplazaban. La nave desplazó una nube de cristales de hielo que se habían fundido y vuelto a congelar, durante milenios, en delicadas geometrías, parecidas a telarañas. Las luces del Justicia Ascendente atravesaron estas partículas y crearon un halo brillante de reflejos de bordes agudos. A Cortana le recordaba al globo de nieve que la doctora Halsey tenía sobre el escritorio, el monte Cervino y un escalador suizo que trepaba por su altura de 3 centímetros, dando vueltas en el centro de una tormenta de nieve microscópica. La nube de Oort congelada que la rodeaba era significantemente mayor que el globo de nieve, pero proporcionaba un efecto encantador y una vista agradable tras el abismo del espacio estelar. Cortana había huido del sistema Epsilon Eridani, y había llegado a su borde en un corto salto de millones de kilómetros desde Richie el jefe maestro. Las posibilidades de que el Covenant la localizase ahí eran remotas, astronómicas, incluso aunque tuviesen naves patrullando aquella zona. El volumen de la nube de Oort era demasiado grande y se necesitarían cientos de años para explorarla completamente. De todos modos, apagó virtualmente todos los sistemas de la nave excepto los generadores de fusión, y sus propios sistemas. Claro, la nave estaba a la deriva en la helada oscuridad. Preparó los reactores para que recargaran los condensadores de salto estelar y regenerasen el plasma que había gastado durante su breve combate contra los cruceros Covenant. Si formase parte de una flota mayor, aquellas tácticas desesperadas, como disparar todo su plasma o saltar al espacio estelar con un centro gravitatorio cerca, podrían haber tenido algún valor, pero como era una nave en solitario contra una docena, su vida de combate efectivo usando aquellas tácticas podía medirse en microsegundos. Y ahora el Covenant sabía que el Justicia Ascendente no era de los suyos. Esperaba que el jefe maestro pudiese eludirlos, que encontrase a los Spartans y pudiera reunirse, como fuera, con ella en el punto determinado, evitando que las fuerzas terrestres enemigas o la flota del Covenant le hiciera volar por los aires. Se detuvo y reinició sus subrutinas emotivas, el equivalente a un suspiro profundo en una IA. Tenía que mantenerse alerta y pensar en hacer algo útil mientras esperaba. El problema era que durante los últimos 5 días había estado pensando al máximo de sus capacidades. Y ahora pensaba con una gran porción de su mente ocupada por los datos absorbidos de Halo. Jugueteó de nuevo con la idea de descargar los datos en la memoria de a bordo del Justicia Ascendente. Ahora que había borrado la otra IA, estarían seguros. Pero ya se había filtrado información tecnológica al enemigo, y eso podría tener repercusiones terribles en el esfuerzo por vencer la guerra. Si los datos del Halo caían en manos del Covenant, la guerra estaría acabada. Decidió que se las apañaría con la memoria disponible, y que procesaría a través del ancho de banda. Cortana escuchó y miró lo que sucedía en el centro del sistema Epsilon Eridani con los sensores pasivos del Ascendant Justice. Había débiles comunicados del Covenant que pasaban, como susurrados, a su lado. Eran de hacía 8 horas. Porque ese era el tiempo que tardaban las señales en llegar desde Rich hasta allí. Interesante. Las charlas del sistema debían de estar centradas en los intrusos. Hacía 8 horas. De todos modos, hablaban de sus tareas habituales, fueron estas las que fuesen. Espió los flujos de datos, los tradujo e intentó encontrarle un sentido a todo aquello. Entre las muestras más coherentes de su cháchara religiosa encontró las frases descubrir un fragmento de divinidad o la esquila iluminadora de los dioses que existe en el momento perfecto y se desvanece en un parpadeo, pero permanece por siempre, y recoger las estrellas que abandonaron los gigantes. Hacer una traducción literal no era un problema. Había un significado detrás de todas aquellas frases que se le escapaba. Sin las referencias culturales apropiadas, solo era cháchara sin sentido. Pero tenía que significar algo para alguien. Quizás podría usar parte de la IA Covenant diseccionada para que la ayudase. Había hablado con ella, por lo que era fluida con los lenguajes humanos. Quizás sería capaz de darle la vuelta a su software de traducción. Cortana aisló el código de la IA y empezó el proceso de recuperación y desencriptado. Le llevaría algo de tiempo. Había comprimido el código, y el proceso de reconstitución le requeriría una buena parte de su energía de proceso ya reducida. Mientras esperaba, examinó los reactores del Covenant. Usaban un campo magnético limitado para calentar el plasma de tritio. Era sorprendentemente primitivo. Sin una maquinaria mejor, poco podía hacer ella para mejorar su efectividad. Energía era lo que necesitaba si tenía que volver al sistema para el encuentro con el jefe maestro. El Covenant no se quedaría sentado esperando que los dos se reuniesen, les dijesen adiós y escaparan. Lógicamente, solo podía hacerlo de una forma. Tendría que luchar y matarlos a todos. Podía mantener la energía de la nave y disparar las armas de plasma, tal como estaban diseñadas, aunque aquello solo retrasaría lo inevitable. Era una docena de naves contra una sola.
Ni siquiera el Capitán Kiss podría haber sobrevivido a una situación táctica tan descompensada. Se planteó cómo resolver aquel problema. Inició una rutina de multitarea que listaba todos sus recursos y los filtró a través de una matriz de creatividad/probabilidad, esperando encontrar una solución inspirada. La descompresión de las rutinas de la IA alienígena terminó. El código apareció ante ella como una sección de estratos geológicos, variables de color gris granito, procesadores visuales del color rojo de la arenisca y las películas de función de un tono aceitoso y oscuro. Había docenas de capas de código que no sabía reconocer. Los algoritmos de traducción, de todos modos, estaban en las capas superiores de la estructura, brillantes como si fueran una veta de oro en un pedazo de cuarzo. Se adentró en el software. Tenía muchos giros e infinitos callejones sin salida, elementos que tenían que ser errores. Pero también encontró unos vectores de traducción que nunca habría podido crear ella sola. Los copió y los enlazó con su diccionario dinámico. Las distantes transmisiones del Covenant atravesaron en su mente de forma más coherente, zonas del templo interior penetradas, a infieles, y operación de limpieza en marcha. La victoria está asegurada. Hasta la pureza del gran hará arder a los infieles. La luz sagrada no puede ser mancillada. Captó el tono urgente de estas transmisiones, como si la confianza que mostraba el Covenant no fuese del todo genuina, como aquellos mensajes hacían referencia a una infección que debía ser limpiada, y estas transmisiones habían tenido lugar muchas horas antes de que el Justicia Ascendente se adentrase en el sistema Epsilon Eridani. El jefe maestro debía de estar en lo cierto en sus conclusiones. Henry tenía que haber supervivientes humanos. Seguramente, Spartans. Su análisis correcto de la situación basándose en la señal de 6 notas enojaba a Cortana. Lo que más la irritaba es que no hubiese llegado ella a esa conclusión, ya que le hacía darse cuenta de lo peligrosamente cerca que estaba del límite de sus capacidades operativas. Se disparó una de sus rutinas de alerta. Una escotilla de acceso en la ruta del puente en la sala de reactores, una que le había pedido específicamente al sargento Johnson que no cerrase, se acababa de abrir. La trampa está preparada, susurró. Cortana examinó la región con los sensores internos de la nave. No había nada. A menos que ese nada fuesen con acento agudolites camuflados, quizás el guardián de la llave luminosa que se mencionaba en el comunicado de bienvenida del Covenant. Activó el cierre de emergencia por rotura del casco en 4 puertas, 2 a cada lado de la escotilla abierta. La trampa ha saltado, indicó. Cortana expulsó la atmósfera de la sección sellada. Esperaba que hubiesen dejado los conductos de ventilación abiertos para arrastrar a los que hubiesen dejado atrás a la misma muerte por asfixia. Sus sensores captaron el estallido de una granada de plasma en la parte interior de las puertas de babor que acababa de sellar. La descarga destruyó los cierres y los circuitos de las puertas. Percibió que estaban abriendo las puertas lentamente, pero no lo suficiente rápido para llegar a tiempo al segundo nivel de puertas. Dejaron de intentar abrirlas. Te pillé. Mantendré aquella sección del Justicia Ascendente sellada hasta que el sargento Johnson pudiese confirmar que los Covenant habían muerto, pero no bajaría la guardia. Tenía que haber más saboteadores alienígenas a bordo. Si los encontraba, se encargaría de ellos de la misma forma eficiente. Acabada esa distracción menor, Cortana volvió toda su atención al código del Covenant. Unas pequeñas partes del software se parecían a ella, y era muy poco probable que unas evoluciones distintas en la ciencia informática siguiesen líneas tan paralelas. Era como si fuese su mismo código, aunque copiado muchas veces. Y cada vez que lo copiasen, se hubiesen insertado pequeños errores, sutiles, generados por el proceso de duplicación. Habría capturado el Covenant una IA humana, la habría copiado y habría usado el resultado en aquellas naves. Si era así, ¿por qué habían necesitado duplicar el código tantas veces? ¿Y por qué con tantos errores? Esta teoría no encajaba. Las inteligencias artificiales como ella tenían una esperanza de vida operativa de aproximadamente 7 años. Después de eso, la memoria de proceso se volvía demasiado inconexa y desarrollaba distintos bucles de retroalimentación que resultaban fatales. En esencia, las IA se volvían demasiado inteligentes y sufrían una atenuación exponencial de sus funciones. Se pensaban literalmente a sí mismas hasta la muerte. Así que si el Covenant estaba usando IA creadas por humanos, todas las copias habrían muerto en 7 años, y no había ninguna razón para copiar las copias. Eso no alargaría su esperanza de vida, porque todas las interconexiones de la memoria de procesos también tenían que copiarse. Cortana se detuvo a valorar cuánta de su vida había puesto en peligro al absorber y analizar los datos de Halo. Sus experiencias en el sistema informático de los antiguos habían llevado su intelecto hasta más allá de sus límites que tenía designados. Había quemado media vida al hacerlo, más, almacenó aquellos pensamientos para considerarlos más tarde. Si no encontraba una forma de recoger al jefe maestro y volver a la Tierra, su esperanza de vida operativa sería mucho más corta. De todos modos, sentía curiosidad por un tema. Siguió los rastros de las copias hasta los senderos originales de la IA alienígena, y descubrió su rutina de duplicación. El código de copia era extremadamente complicado,
y ocupaba más de 2/3 del espacio de memoria de la IA extraterrestre. Estaba ensombrecido por las funciones que recorrían el núcleo, y extendía unos dedos dendríticos a través del sistema, como un cáncer que hubiese sufrido metástasis por todo el cuerpo de la IA. No lo comprendía, pero tenía que comprender el código para poder usarlo. ¿Valía la pena correr el riesgo de usarlo? Quizás. Si podía mitigar el riesgo, copiaría una porción de sí misma en un sistema aislado del justicia ascendente. Si algo iba mal, siempre podría borrar aquel subsistema. Los posibles beneficios de aquella operación eran enormes. Podría volver a funcionar con todas sus capacidades operativas, incluso llevando encima los datos de Halo. Cortana comprobó 2 y 3 veces el sistema que sobreescribiría. Era el software del Covenant que controlaba los sistemas de soporte de vida en las cubiertas inferiores. Como estaban evacuadas y sin servicio, aquel sistema no servía de nada. Poco a poco cortó las conexiones de aquel subsistema con el resto de la nave. Volvió a comprobar sus pensamientos. Aquel software de copia seguramente era el responsable de que la mente de la IA Covenant se hubiese fragmentado, pero aquello no iba a afectar a sus capacidades de razonamiento. Tenía que haber un equilibrio entre aquellos dos estados. Cortana inició el software de duplicación de archivos del Covenant. Se movió, y el programa se abalanzó sobre ella, latente. Ella cortó de inmediato todo contacto con el programa de traducción. Aquellas funciones oscuras tocaron su código, la rodearon, empujaron las barreras que había erigido. Sucedió demasiado rápido, pero no interrumpió el proceso. Era demasiado interesante para detenerlo. Al instante sintió que una parte de su mente se emborronaba y se duplicaba, y se formaba línea a línea en su nueva localización en el interior del justicia ascendente. Era extraño. Pero lo extraño no era ser capaz de pensar en más de un lugar al mismo tiempo, ya que estaba acostumbrada a las multitareas. Era extraño de una forma distinta, como si pudiese vislumbrar algo maravilloso e infinito. El duplicado acabó y el código de copia estaba de nuevo almacenado a salvo en el directorio de la IA del Covenant. Cortana comprobó todo su sistema. No se había alterado nada. Comprobó el nuevo sistema. Estaba intacto y, aparte de unos cuantos errores ligeros en el software, que corrigió enseguida, parecía funcional. Inicializó el nuevo sistema y lo vinculó al original. Los hacía funcionar en paralelo. Uno manipulaba el diccionario inglés Covenant de la ONI, el otro el diccionario Covenant inglés de la IA Covenant. Si el software alienígena de duplicado podía copar su rutina de traducciones, ¿podría duplicar más porciones de ella? No. Apartó ese pensamiento de su mente. El riesgo de hacer más copias de ella misma era demasiado grande. Había demasiadas cosas desconocidas. Y, después de todo, se trataba de un código del enemigo. Podría haber trampas esperando a que los complejos algoritmos las hiciesen saltar. Además, hacer copias de sí misma no haría nada para prevenir su degradación mental. Los errores de interconexión ya estaban presentes, y siempre lo estarían. No importaba el número de copias que se generasen. Recordó las extrañas pautas fracturadas del lenguaje de la IA Covenant y se preguntó cuántas veces debían de haberla copiado. Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando las transmisiones Covenant le llegaron totalmente claras. De pronto, era como si tuviese nuevos ojos y nuevos oídos para escucharlas. Excavación en proceso. Se ha descubierto una nueva capa a 600 metros de profundidad. Patrulla incapaz de localizar a los infieles. Volviendo a la base. Descubiertos artefactos menores. Regocijaos. Y había algo que le había pasado por alto en sus análisis previos de los comunicados del Covenant. Una segunda señal incluida en la misma frecuencia. Usaban los mismos símbolos que ella había utilizado para descubrir Halo, los que el jefe maestro había descubierto en el artefacto alienígena encontrado en Côte d'Azur. Ella no veía los simples puntos, cuadrados, barras y triángulos antes porque, naturalmente, el Covenant había adornado los símbolos con su caligrafía profusamente florida, y además con sus alteradas alusiones religiosas. Cortana, con su nuevo subsistema y sus nuevos diccionarios de traducción, podía deshacerse de toda la mierda, como habría dicho la doctora Halsey. Estos comunicados eran órdenes. Se originaban en las nuevas naves que entraban en el sistema Epsilon Eridani y eran recibidas y acatadas, a su turno, por las que ya se encontraban allí. Era un sistema de correo automatizado que podía llevar mensajes desde el centro del Imperio Covenant hasta los confines más alejados de la galaxia. Y los Covenant habían sido demasiado arrogantes o demasiado ignorantes para codificar aquellas órdenes. Entonces Cortana reflexionó que la ONSC, hasta entonces, no había descubierto aquel sistema tan engañosamente simple. Así que, ¿quién era el ignorante? Eran órdenes para el despliegue de cientos de naves, portanaves, destructores, cruceros. Una enorme flota. Iban a encontrarse en puntos determinados, repostarían, recogerían suministros y se orientarían hacia el siguiente asalto estelar. Cortana sabía cómo traducir aquellos símbolos tan sencillos en coordenadas estelares. Primero un salto hasta el sistema Lambda Serpentis para recoger gas de tritio para sus reactores. Después otro salto hasta el sistema Hawking, donde se reunirían con 3 docenas de portanaves y les transferirían los cazas Seraph. Después,
Cortana detuvo todos los procesos. Dirigió todo su intelecto para comprobar hasta 100 veces la matriz de traducción. No era un error. Las coordenadas finales de la siguiente operación del Covenant eran el Sol. El Covenant se dirigía hacia la Tierra. Espero que hayas disfrutado explorando esta distopía llena de acción y suspenso tanto como yo. Recuerda, si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido literario. Recuerda que puedes comentar cualquier cosa. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, familia.